importante es conocer nuestras obligaciones fiscales a la hora de que nosotros queremos emprender, queremos poner un negocio, un despacho? En algún momento de tu vida, indudablemente vas a necesitar de un abogado, porque todos tenemos un problema legal que resolver. ¿Cuál es el tuyo? Oigalic. Pues muchas gracias por estar en este espacio de Nogara y Asociados. El día de hoy tenemos la gran fortuna de tener como invitado a Luis Eduardo Rodríguez. Él es licenciado de Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha trabajado como delegado estatal de la PRODECON en Chihuahua. Ha sido subdelegado estatal del Estado de México de la PRODECON. Ha trabajado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa durante 4 años. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, todo en orden, y con el gusto de estar en esta amena charla. Y bueno, pues hoy básicamente tenemos la inquietud de los deberes fiscales que tenemos nosotros a la hora de emprender. Por eso quiero hacerte la primera pregunta, que es, ¿qué tan importante es conocer nuestras obligaciones fiscales a la hora de que nosotros queremos emprender, queremos poner un negocio, un despacho? Bueno, la importancia de conocer las obligaciones fiscales de un emprendedor, de cualquier negocio, de cualquier profesionista, es de suma relevancia. Es tan importante como saber de dónde voy a obtener ingresos, ¿sí? Las obligaciones fiscales van encaminadas para determinar qué rumbo voy a tomar y qué tipo de actividades voy a elegir. Para con ello, identificar también el tipo de impuestos que voy a pagar. A nivel constitucional tenemos la obligación de contribuir al gasto público y justamente esto deriva de los impuestos, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, entre otros. Los primeros mencionados son los más importantes en México. Y de esta manera, bueno, el calcular de dónde voy a tener ingresos y también el calcular cómo voy a pagar mis impuestos, pues es de suma importancia. Ok, Luis. Ahora, queremos saber específicamente qué es un régimen fiscal y además cómo saber a qué régimen fiscal pertenezco a la hora de emprender un negocio. Ok, esa pregunta es un poquito compleja porque no hay como tal una definición en la legislación. Sin embargo, los expertos han delimitado que el régimen fiscal pues es el conjunto de normas o de obligaciones y derechos que tiene un sujeto respecto de su actividad. De esta manera se podrán identificar conforme al sujeto, primeramente si es persona física o persona moral. Bueno, la persona física se puede asociar y conformar una persona moral. Y posteriormente, dependiendo de la actividad económica que desarrolle, es en donde vamos a identificar qué tipo de régimen fiscal le correspondería. Para poner un ejemplo, las personas físicas se dividen en asalariados. Es cualquier persona que tiene una subordinación laboral. Justamente todos los que tengan un salario, un sueldo, van a tributar bajo este régimen, sueldos y salarios. Y sus obligaciones son muy particulares. Una de ellas es que no tienen la obligación de presentar declaración anual si no tienen más de un patrón, si tuvieron un ejercicio regular, es decir, trabajaron de enero a diciembre, entre otras. Y tienen muchas facilidades los asalariados. Es por eso que comúnmente los asalariados no conocen sus obligaciones porque tienen muchos beneficios. Y por el otro lado, si soy emprendedor, profesionista, voy a trabajar de manera independiente, es decir, voy a ser mi propio patrón, pues las obligaciones cambian. Si tengo a lo mejor una tienda, un pequeño negocio, bueno, podríamos decir que se trata de una actividad empresarial o profesional y derivado de eso existen diversos tipos de tributación. También nos podemos basar a si la actividad que se realiza es con base en un título profesional o sin él. Dependiendo de ello, vamos a poder identificar en qué régimen fiscal me corresponde. De esta manera es muy importante saber qué actividades voy a realizar, definirlas muy bien y con base en ello, pues consultar a un experto o identificar conforme a la ley de impuestos sobre la renta qué régimen
me correspondería o qué régimen me sería más útil o más beneficioso, ¿verdad? De esta manera podemos identificar entonces conforme al tipo de persona y el tipo de actividad. Ok, Luis. Ya adentrándonos un poquito en este tema, queríamos hablar específicamente de dos regímenes, que serían, por un lado, las actividades profesionales y empresariales, y por el otro lado, el régimen de incorporación fiscal. No sé si nos puedas ayudar a dar o a ahondar un poco más de qué tratan y cuál es cuál, ¿no? Correcto, con mucho gusto. El último de estos regímenes, que es el conocido como RIF, régimen de incorporación fiscal, prácticamente nace en 2014. Deriva de el régimen de pequeños contribuyentes. En 2013 desaparece esta clasificación y aparece el régimen de incorporación fiscal. ¿Para qué? Para poder ayudar a la informalidad, a los pequeños negocios que consideraban imposible pagar un impuesto, se les da esta oportunidad. A partir del 2014 existe este beneficio de que el pequeño empresario pueda entrar a la formalidad con diversos beneficios muy buenos, considero yo. Y el régimen de actividades empresariales y profesionales, bueno, es aquel régimen que va enfocado a la persona física, particularmente, que tiene estas actividades económicas o de pequeña empresa. Ajá. Este régimen puede ser utilizado para las personas que sí necesiten de un título profesional para realizar la actividad. En el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, se puede entrar siempre y cuando las actividades no requieran de un título profesional. Y también otra de las diferencias que delimitan estos dos mundos de tributación es que en el régimen de incorporación fiscal no se debe de rebasar al año 2 millones de pesos, mientras que en el otro régimen, bueno, es indistinto la cantidad de ingresos que obtengas. Se delimita así en la ley porque, bueno, en el RIF van a tener la oportunidad de que no exista, vamos a decirlo así, un pago de impuestos sobre la renta o de IVA a realizar durante el primer año. Y se va disminuyendo durante 10 años los mismos impuestos. Entonces, prácticamente estas son las dos grandes diferencias. El RIF es para el pequeño contribuyente que va iniciando y dependiendo de la actividad puede encajar ahí, o el régimen de actividad empresarial o profesional, bueno, es aquel contribuyente en común que tenga que realizar estas actividades bajo un título profesional o también dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Una empresa más grande va a tributar en este último régimen. Ahora, ¿qué pasa si decidimos quedarnos en la informalidad? ¿Y cuál sería la importancia entonces de dar ese paso y de empezar a cumplir con nuestras obligaciones fiscales? Muy importante pregunta. ¿Qué pasaría si me quedo en la informalidad? Podemos tener sustos económicos bastante importantes. Y me refiero a esto porque la autoridad, desde luego, podría identificar que cualquier persona que está obteniendo ingresos no está contribuyendo al gasto público, no está cumpliendo con esa obligación constitucional. Entonces, si no estoy tributando y estoy en la informalidad, la autoridad con todas sus facultades va a poder revisar desde la expedición de facturas hasta el tipo de ingreso que estoy obteniendo y la omisión como consecuencia. ¿En qué se traduce esto? En un crédito fiscal, que significa la determinación del impuesto omitido con sus actualizaciones, con sus recargos, con sus multas, y bueno, pues esta lista podría crecer enormemente y afectar, sin lugar a dudas, el patrimonio del contribuyente. De esta manera, si somos informales, bueno, podríamos tener este susto, como lo mencioné. Y en caso contrario, hoy en día está muy en boga el tema de la facturación electrónica. Entonces, un contribuyente cumplido necesita de facturas para deducir gastos. ¿Podría yo quedar fuera del mercado al ser un contribuyente informal? Debido a que no podría yo expedir facturas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, entre esas y otras consecuencias, más graves, por ejemplo, pues ya con un crédito fiscal determinado estaríamos hablando de un embargo de bienes, de una inmovilización de cuentas bancarias, porque, bueno, el SAT tiene sus herramientas, sus facultades de cobro y, desde luego, no le pediría permiso si encuentra patrimonio del contribuyente para cobrar ese impuesto emitido, ¿no? Impuesto que, coloquialmente dicen muchos, se hace una bola de nieve con tantas pues, accesorios. Legalmente se le denomina accesorios a los recargos, a las actualizaciones y a la multa del importe histórico que se omitió. Muchas veces existe como este miedo justo a la parte del pago de los impuestos, ¿no? ¿Hay alguna manera de disminuir este cobro o pues sí, este impuesto? Sí, justamente. Y qué bueno que lo preguntas porque va de la mano con la pregunta anterior. Ya estando en la formalidad, bueno, la manera de disminuir mis impuestos es justamente pagando los mismos. Pero además, si yo puedo obtener, y desde luego que existen, gastos estrictamente indispensables por la realización de mi actividad económica, desde luego que va a disminuir el impuesto a pagar, el impuesto sobre la renta. Incluso tenemos deducciones personales y deducciones autorizadas. Las deducciones personales son aquellas ya delimitadas que yo como persona física puedo erogar respecto de mi vista. Los anteojos es un gasto deducible, los gastos hospitalarios, gastos fúnebres, entre otros. Y básicamente en cualquier actividad empresarial o de cualquier emprendedor, todos los gastos nos ayudarían a que el impuesto al valor agregado, por ejemplo, pueda ser disminuido. Hablando de tecnicismos, existe el IVA acreditable, que no significa nada más que contraponer el IVA que yo he gastado, erogado, conforme al IVA que yo le debo de pagar al fisco federal. Y recordando, por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto. Esto significa que yo como prestador de un servicio, yo como emprendedor, no voy a pagar ese IVA, lo paga el consumidor final. Sin embargo, pues yo también con estos gastos puedo ser consumidor final y de esta manera acreditar el impuesto al valor agregado y tener herramientas necesarias para disminuir estos impuestos. Incluso existe un derecho de los contribuyentes que es solicitar las devoluciones de los saldos a favor o de los saldos pagados indebidamente. Y justamente es el tema, ¿no? Que puedo yo gastar más de lo que estoy obteniendo, a lo mejor por un periodo preoperativo, y de esta manera voy a tener un beneficio. Lejos de pagar, pues incluso puedo tener un saldo a favor. Perfecto. Ahora, ya teniendo toda esta información que nos has dado el día de hoy, pues, ¿cuál es el primer paso para incorporarnos? Es decir, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos primeramente es identificar qué tipo de actividad vamos a tener. Si vamos a estar asociados, si lo vamos a realizar de manera independiente. Después de ello, para inscribirnos al RFC, pues básicamente, si no tenemos RFC, necesitamos un documento de identidad, una identificación oficial y acudir a las oficinas del SAT con una cita previamente registrada en su portal. Si ya tenemos RFC, bueno, basta con entrar al sistema y realizar un aviso de actualización de obligaciones, de actividades y de obligaciones. Y de esta manera podríamos ya tener el primer paso para estar al corriente con nuestro RFC y nuestras obligaciones fiscales. Y bueno, de manera periódica, también estar atentos para conocer las obligaciones fiscales, que no consiste más que en conocer si cada mes debo de presentar una declaración, cada bimestre o de manera anual. Y también cómo emitir las facturas electrónicas, que mejor conocidas actualmente como CFDIs, que son los comprobantes fiscales por internet, mejor dicho, factura. Y creo que sería todo, ¿no? Estar muy atentos. También conocer cómo obtener una opinión de cumplimiento. El portal del SAT nos arroja un aviso de cómo está nuestra situación y con ello
ya podríamos cumplir con todas nuestras actividades, obligaciones y derechos. Y ya finalmente te quiero preguntar algo que creo yo es indispensable. Todo el mundo le tenemos miedo al SAT por sus procedimientos. Desde tu punto de vista como experto, ¿cuándo es oportuno contratar, por ejemplo, algún contador que nos ayude con todos estos procedimientos y cuándo lo podemos hacer nosotros mismos? Ok, bueno, es muy oportuno, yo creo que la contratación para una asesoría de algún abogado, desde lo laboral, lo administrativo y hoy en día, que es el tema que nos corresponde, lo fiscal. Desde luego, para conocer este panorama, las implicaciones y repercusiones que pueden existir. Yo creo que como emprendedor debemos de enfocarnos en, primeramente, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a obtener y no hacerlo todos nosotros mismos. Entonces, es decir, podemos contratar un abogado o un contador para que nos informe, nos ayude con estas obligaciones fiscales y posteriormente, claro, desde luego, yo creo que con la marcha, cada uno podemos aprender, es algo muy sencillo. La clave para cumplir con nuestras obligaciones fiscales es es ser organizados y tener un correcto registro de todos nuestros gastos y todos nuestros ingresos. También, desde luego, no revolver nuestras finanzas personales y empresariales, para de esta manera tener identificado y en dado caso explicarle y acreditar ante la autoridad cuál es el tipo de ingreso por el que estoy pagando mis impuestos, ¿no? Si yo obtengo a lo mejor una beca, desde luego que no es un ingreso. Si tengo un préstamo o una ayuda de un familiar, desde luego que no es un ingreso. Entonces, es por ello que es muy importante tener conocimiento de este panorama y desde luego, pues mejor aún, que inicien con un experto en la materia. Ajá, para que, además de conocer todo este mundo, pues que el experto, el asesor, tenga una buena técnica para instruir al contribuyente o al emprendedor. Claro, pues muchas gracias, pues gracias por ayudarnos a resolver todas estas dudas. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Bueno, que estoy a su servicio, estoy en redes sociales como Luis Rodríguez, abogado fiscal y administrativo, ahí me pueden encontrar y que es muy importante que no le tengan miedo a la formalidad, por el contrario, hay que temerle a la informalidad, de lo contrario pueden tener repercusiones importantes en su patrimonio, sin embargo, bueno, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias y saludo a todos mis colegas. Gracias, Luis, y gracias a todos los que nos acompañaron durante este video. Esperemos haber resuelto sus dudas. Y bueno, pues aquí están Nogaray Asociados para resolver también todas sus dudas. Muchas gracias.